Buenos días, bienvenidos a este domingo que estamos celebrando que podemos disfrutar de la presencia de Dios, que podemos tomar un tiempo en libertad para cantarle, para darle gracias, que podemos disfrutar de escuchar su voz, que podemos disfrutar de llenarnos de su paz, de su presencia, de su compañía, de su vida. Espero que estés listo, lista en esta mañana para dedicarle este tiempo a Dios, cantándole, dándole gracias y diciéndole que le das la bienvenida en tu casa, ahí donde estás, que lo invitas a que pueda él, Dios, sentirse bien recibido, bienvenido en tu casa. Y quisiera invitarte a orar eso en esta mañana y a decirle que queremos cantarle y dedicarle esta mañana, este tiempo a Él, a poder escucharlo y que estamos abiertos para recibir en nuestro corazón, en nuestro espíritu, lo que Él quiere impartirnos a cada uno de nosotros. Así que te invito a orar en este sentir en esta mañana. Mi Dios, gracias por esta mañana. Gracias por este domingo que podemos disfrutar de tus bondades, que podemos recordar tu gracia, que podemos recordar tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias por esta mañana en la que tú nos has dado vida y queremos darte la bienvenida a nuestras casas, a nuestras recámaras, a donde estemos cada uno de nosotros y decirte que tengas la libertad de que esta casa sea un hogar lleno de ti, un hogar de vida, un hogar de paz, un hogar de libertad. Mi Dios, queremos cantarte en esta mañana, queremos proclamar a los cuatro vientos que tú eres Dios, que tú eres nuestro Dios, que tú eres digno de ser reconocido, de ser alabado, de ser exaltado. Tú eres digno de todo esto y más. Recibe nuestros cantos, recibe nuestra canción que te damos junto con nuestro corazón agradecido y rendido delante de ti en esta mañana. Te bendecimos, te adoramos y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a disfrutar de la presencia de Dios y a llenarte de su vida en esta mañana. Vamos a cantarle. Aquí estoy en el monte Sión, ciudad de
ante el trono. Ante el trono danzan ángeles, miles más, cantando están ancianos.
Cordero que venció la muerte, conquistó. Yo le seguiré, yo le seguiré y yo le seguiré con todo lo que soy. Yo le seguiré con toda mi alma. Yo le seguiré con todo mi ser. Yo le seguiré y adoraré, y adoraré. Yo le seguiré. Yo le Digno de cada canción de nuestro corazón, digno una y otra vez de nuestra adoración, digno de cada aliento que podamos dar, vivimos por ti. Digno de cada canción de nuestro corazón, digno una y otra vez de nuestra adoración, digno de cada aliento que podamos dar, vivimos por ti. Jesús, tu nombre sobre todo es. Jesús, el único que puede salvar. Digno de cada aliento que podamos dar, vivimos por ti. Oh, Santo, Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre mis ojos en asombro, muéstrame, Jesús, quién eres, lléname de ti, guíame en tu amor. Oh, Santo, Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable.
mis ojos en asombro. Muéstrame, Jesús, quién eres, lléname de ti, guíame en tu amor a otros. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Y muéstrame, Jesús, quién eres, lléname de ti, guíame en tu amor a otros. Construiré sobre tu amor, Él es mi firme fundamento. Confiaré solo en ti, Dios, y no seré. Confiaré solo en ti, Dios, y no seré. Confiaré solo en ti, Dios, y no seré conmovido. Jesús, gracias. Gracias por amarnos con el amor con el que nos amas. Mi Dios, gracias por ser nuestro Salvador, por ser quien nos levanta, por ser nuestra fuerza, por ser nuestra ancla, por ser nuestro proveedor, nuestro suficiente proveedor. Gracias por ser nuestra paz. Gracias por ser nuestro Dios confiable, en quien podemos descansar, sostenernos. Gracias por ser nuestro sanador, por ser nuestro protector. Gracias por acompañarnos en cada momento. Gracias por salvarnos una y otra vez y otra vez. Gracias. Gracias por sacarnos de las profundidades del pozo cenagoso, como canta el salmista, de los valles de sombra, de las guerras, de los momentos de dificultad, y llevarnos a los pastos delicados, llevarnos a las victorias, llevarnos a tu vida, a esa agua de vida, encender la luz en nuestros corazones, encender la luz delante de nuestros ojos. Gracias. Gracias por abrir delante de nosotros camino. Gracias por darnos visión, por darnos propósito. Gracias, mi Dios. Gracias por ser nuestro Dios bueno y fiel. Gracias. Gracias te damos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les quiero dar la bienvenida a todos los que están conectados, a los que se sumaron durante el tiempo de la alabanza, a todos los que están aquí en casa, en Tampico, en Madero, en Altamira, cruzando el puente, cruzando el río, cruzando la playa. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a los que están en otros estados, a los que están en Agua Dulce, a los que están en El Higo, a los que están en Ciudad Victoria, a los que están en Veracruz, a donde quiera que estén en la República Mexicana. Bienvenidos a todos los que están en el extranjero, en Estados Unidos o en Canadá, los que están en alguna parte de Europa, quizá en alguna parte de Asia, igual y hasta en África. Bueno, bienvenidos donde quiera que estén. Espero que estén disfrutando de este domingo, de recordar
que tenemos un Dios bueno, que tenemos un Dios fiel. Este domingo de poder hacer un alto y disfrutar de la vida a la que Dios nos está invitando a vivir, de la oportunidad que estamos teniendo de poder detenernos y valorar o poner aún en una balanza de medición qué es lo que valoramos, y si lo que valoramos es lo mismo que Dios valora, y si vale la pena seguir valorándolo y dar nuestra vida, nuestro tiempo, todos nuestros recursos a eso. Espero que esté siendo un buen tiempo en el que, en medio del estira, del afloje, de las luchas, pero también creo que de las victorias que hemos tenido y que estamos teniendo, podemos encontrar con este Dios que tenemos, del que quizá muchos de nosotros hemos hablado, aún predicado, pero que en este tiempo podamos decir como Job dice, ¿no? Al final del libro, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿no? Y que en este tiempo estamos pudiendo ver a Dios de una forma que no habíamos visto antes, conocer a Dios a una profundidad que antes no habíamos conocido, que esté teniendo la entrada en nuestra vida, en nuestros corazones, en áreas en donde quizá antes pues estaba de lejitos, pero no había entrado, y que puedas experimentar y disfrutar de la realidad que significa que Dios salva, que Dios es vida, que Dios es luz, que Dios es esperanza, que Dios es nuestro sustento. Quiero recordarte en esta mañana nuestros 3 anuncios. Espero que a estas alturas ya te lo sepas. Los martes de oración a las 7 de la noche, el 1 en 7, 1 minuto, 7 veces al día, y el video cada noche a las 9 de la noche, de orar, de meditar, de considerar algo de parte de Dios. En esta semana o estos días hemos estado con disectando, por decirlo así, un poquito o disfrutando de la oración del Padre Nuestro, y espero que la estés disfrutando. Te invito de verdad a que estos tiempos de sacudida, de tanto movimiento, puedas usar estos 3 recursos, estas invitaciones que te digo, del video de las 9 de la noche, de la oración de los martes, del 1 en 7, que puedan ser para ti medios a través de los cuales puedas permanecer anclado en el Dios que tienes. Le pido a Dios, y esta es mi oración para ti, para tu familia en este tiempo, que puedas permanecer afianzado en la realidad del Dios vivo que tienes, y que te animes, que te atrevas a conocerlo, a experimentarlo, a platicarle, a dejarte conocer por Él así como eres, y saber que así te ha amado, que así te acepta, y que así como la parábola del hijo pródigo, ¿no? Viene el padre con los brazos abiertos, corriendo, buscándonos, para abrazarnos, para besarnos, para acogernos nuevamente en su reino. Que disfrutes de estos minutos a lo largo del día con la presencia de Dios, con su paz, con poder hacer un alto, que aún, ¿no? Como dice Filipenses, en todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo que es digno de alabanza, etcétera, etcétera, ¿no? Que dice, en esto pensad, que veas que tus pensamientos quizá van corriendo para el monte, como dicen, que puedas en ese minuto hacer un alto y decir otra vez, y leer ese versículo, y te abres ahí tu teléfono, tu Biblia, y te vas a Filipenses 4:8 y lees ese versículo y le das gracias a Dios, lo recuerdas para ti, y que disfrutes de una vida con Dios en cada momento. Y cuando no sea así,
que vengas delante de Él. Si necesitas venir en arrepentimiento, pues ven en arrepentimiento y otra vez disfruta de su paz y de su vida. Espero que estés listo, que estés expectante, lista de saber que el Espíritu Santo tiene algo bonito, algo de vida para ti en esta mañana a través de la plática. Y le pido que sea de bendición para ti y que te llene, que te fortalezca para poder degustarlo y experimentarlo a lo largo de la semana. Que tengas bonito domingo. Nos vemos el próximo domingo. Un abrazo a todos con mucho cariño, esperando vernos y disfrutar de alabar a Dios juntos y de su presencia. Nos vemos el próximo domingo. Bye bye. Hola, buenos días a cada uno de ustedes. Pues seguimos todavía en confinamiento, aislados. Yo les quiero recomendar, tengan cuidado de que el COVID no se vea unido con un pavor y con un temor y con un miedo extremo, sino que podamos descansar y confiar que nuestro Dios es fiel y que si te llega a dar el COVID, igual vas a salir por el favor, el amor y la misericordia de Dios para contigo, en tu corazón, en tu vida y en tu familia. No permitas que el miedo te atormente y te quite el gozo de tu salvación que Dios te ha dado. No con esto quiero decir que salgas y que vivas y que hagas las cosas sin ningún cuidado, sino que teniendo los cuidados que se recomiendan, tengamos un corazón de fe en la palabra y en la bendición de nuestro Dios. Durante las semanas pasadas he estado hablando sobre el tema principal de qué es lo que está pasando en nuestro corazón, qué es lo que está pasando en nuestro espíritu, qué pasa en nuestro cerebro, o sea, nuestro cerebro consciente y el inconsciente, qué pasa con las creencias y estas creencias cómo generan pensamientos y los pensamientos se unen con las emociones y las emociones se unen con el pensamiento que tenemos y generan sentimientos y nos estamos expresando a través de ellos. Pero estamos hablando de esto por lo que nos dice la palabra, que viene un cambio para nuestra vida, que viene una transformación. Y el día de hoy vamos a seguir percibiendo cuáles son los puntos y cómo afectan en el mundo espiritual y en nuestro cuerpo, en todo lo que nos envuelve a nuestro alrededor, todos estos pensamientos. Luego vamos a ver hacia adentro de nosotros cómo estos pensamientos hacen que nuestro cuerpo se comporte de cierta manera y tenga ciertas conductas o enfermedades. Y al final voy a tratar de explicar cuál es la importancia del corazón, por qué la Biblia le da tanta importancia al corazón para la toma de decisiones. Y en todos ellos poderlos englobar para poder entender cómo tener y iniciar los cambios en nuestras creencias. Nosotros sabemos que Dios es espíritu, que nosotros también somos espíritus, no que tengamos un espíritu, somos espíritus. Y como espíritus tenemos también y somos un cuerpo, somos un alma. Dios es espíritu y se comunica con nosotros a través de su espíritu, el Espíritu Santo, nos habla y le habla a nuestro espíritu. Pero cuando nos habla a nuestro espíritu, nosotros eso que recibimos, esos pensamientos en el espíritu, pues los traducimos y vienen a ser pensamientos que pasan a nuestro cerebro y se le colocan con palabras específicas en las cuales entendemos qué es lo que Dios nos está hablando. Dios lo ha hecho todo el tiempo de esa manera. Para unos es más fácil, para otros es más difícil. Porque quisieran escuchar a Dios con palabras sonoras, como si fuera eso más seguro o más claro o más... Pero es solamente la manera en cómo tú te comunicas con la gente. La manera como tú te comunicas espiritualmente con la gente no es con palabras, como vamos a ver más adelante. La manera como nos comunicamos con Dios es a través de nuestro espíritu. Y cuando Dios empieza a hablar con sus profetas,
le dice a Jeremías, lo podemos ver en el capítulo 1, en el verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios le está hablando a Jeremías y dice, vino palabra de Dios a mí. No es que Dios le haya hablado audiblemente a Jeremías, sino que Jeremías escuchaba en su espíritu la voz de Dios y no tenía como barreras, sino que había ocurrido algo muy clave en su corazón, donde esa voz de Dios rápidamente la podía entender, la podía interpretar y sabía que era una palabra de Dios para su vida. Y Dios a través de su palabra le está diciendo a Jeremías, antes de que fueses formado, antes de que empezara a trabajar en tu formación en el vientre, yo ya te conocía. A Dios nos conoce perfectamente antes de que estemos siendo formados en el vientre. Ya nada más se unieron las células de nuestros padres y Dios ya tiene conocimiento de nosotros, se nos dio un espíritu. Y luego dice, antes de que salieses del vientre, ya te di un llamado, ya te aparté, ya te santifiqué. Por lo tanto, tienes un llamado para tu vida. Entonces Dios está utilizando esa palabra para hablar con Jeremías. Dios nos habla a través de su Espíritu. Y el Espíritu Santo pone palabras muy específicas en nosotros, pone pensamientos muy específicos en nosotros que empezamos a engranar y tomamos desde un versículo acá, otro versículo allá, tomamos palabras y vamos estructurando todas las cosas y eso me pasa a mí. Yo le digo, Espíritu Santo, gracias, espérame tantito, estoy agarrando esto, estoy colocando esto, estoy armando esto. Y es lo que hace el Espíritu de Dios. Mira, en el tiempo me voy a ir un poquito en el tiempo de Newton. En el tiempo de Newton, cuando la ciencia está en su apogeo, Isaac Newton era un creyente, también era cristiano. Pero como que había separado lo que era la ciencia de Dios. Y había creado la matemática para entender las leyes, las tres principales leyes de Newton, y con ellos el cómo se comportaban los planetas a nuestro alrededor. Y como que había desarrollado toda una matemática de cómo el universo trabajaba como si fuera un relojito ya estructurado y cómo los planetas iban a estar girando y todo iba a estar de la misma manera por siempre. Y esas leyes pues se iban a cumplir. Ahora, no estoy diciendo que no creyera en Dios, sino que no involucró a Dios en toda esa estructura del universo. Pensaba que el universo por sí mismo iba a trabajar y se iba a desenvolver. Y bueno, vemos cómo René Descartes, que es el que desarrolla el método científico, también dice pienso, luego existo, y empieza a desarrollar que todo lo que es del cerebro y todo lo que es materia y todo lo que es del cuerpo es para que se investigue. Y todo lo que es de la mente, todo lo que es del espíritu, todo eso no le corresponde a la ciencia. Y hace esa separación. Fue otro error que se cometió en esos tiempos, en esa época. Ahora, nosotros si vemos todos los descubrimientos que están haciendo los físicos ahora, donde ya empezamos a ver, antes se consideraba que el átomo era nada más formado por un protón, un neutrón y los electrones que estaban alrededor de él. Pero nos enseña cada vez más y nos metemos ya dentro del núcleo del átomo y vemos que está formado por protones y neutrones y agarramos los protones y los queremos ver y nos damos cuenta que están formados por energías, que son quarks. Y esa energía pues son una serie de fuerzas que los mantienen unidos entre ellos. Y si tú te investigas más a fondo, te das cuenta que la unión entre ellos pues es muy grande, la separación entre esos quarks.
y es energía. Y la separación entre lo que es ese compuesto de 3 quarks con los electrones, vemos como hay una separación enorme, que realmente estamos constituidos por puro vacío. No hay nada. Que realmente lo que le da consistencia, pues es esas fuerzas, que es energía. Entonces empieza el desarrollo de lo que se consideraba y el desarrollo de la mecánica cuántica. Y con el desarrollo de la mecánica cuántica te das cuenta que todo lo que nos envuelve, que nosotros llamamos materia, pues le llamamos materia por lo que traemos de los siglos pasados, pero ahora ya se le llama energía. Y esa energía está siendo regulada por un campo energético, que es lo que vino a establecer muy claro Einstein. Y que lo que determinaba la conducta del comportamiento de los cuerpos en el espacio y los microcuerpos era ese campo energético. Ese campo determinaba el cómo se iban a comportar tanto los átomos como los grandes estrellas y lo que está ocurriendo en nuestro universo. Bueno, uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, lo que nosotros llamamos materia, que es en otro lenguaje, ahora con mecánica cuántica le llamaríamos a esa misma materia energía. Esa energía, decimos, pues no la veo como tal. Bueno, ahora estamos viendo que nuestros pensamientos generan también un campo y es como un lenguaje, una energía que se está como que estableciendo a nuestro alrededor y que tiene efecto sobre nosotros. Y ese campo que es ese pensamiento que está en nuestra mente tiene un efecto en medio de nosotros. ¿Cómo vemos nosotros cuando aventamos una piedra, ¿no? Que está constituido de millones y millones de átomos? Bueno, cuando la aventamos cae sobre el agua y se producen ondas. Y esas ondas es el efecto que tuvo el choque de la piedra con el agua, que generó una serie de olas o ondas. Estas ondas nosotros las podemos ver, pero si no las pudiéramos ver, también ahí están. La luz son ondas también, diferentes frecuencias dependiendo del color. Lo que estamos haciendo y transmitiendo son ondas. Lo que tú estás recibiendo, que se reciben en un receptor y se traducen como un lenguaje o como en una pantalla que estás pudiendo ver. Pero al final de cuentas son ondas electromagnéticas. Acá todo este campo está por ondas. Y Dios, cuando nos habla, está produciendo. Dios es espíritu. Y como espíritu, Él no es una energía. Él es el creador de todas las cosas, a lo que es el creador de toda la materia y de todos los cuerpos, que ahora en mecánica cuántica diríamos la energía. Dios no es energía, Dios es espíritu. Nuestro cuerpo está constituido por materia, o sea, por partículas muy pequeñas, por energía. Pero nuestro espíritu no es energía, es espíritu. Y nosotros recibimos todo esto de parte de Dios en nuestro espíritu, pero también nuestro cerebro está registrando actividad eléctrica y está generando una serie de ondas y está produciendo pensamientos. Bueno, nuestros pensamientos están entonces en nuestra mente, pero los pensamientos y las mentes no lo podemos materializar, pero son una realidad, ahí se encuentran. Bueno, ahora nos dice en Jeremías 29:11, para entenderlo un poquito mejor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz. Entonces está diciendo que Dios genera y produce en nosotros pensamientos, y que los pensamientos que Dios produce para que tengan un efecto en nosotros son de paz. Entonces los pensamientos producen un estado de ánimo. Pueden generar unas emociones.
esos pensamientos. Y dice, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Porque si vienen pensamientos de mal o de maldad, van a desequilibrar todo nuestro entorno. Que cuando vienen pensamientos de bien, de paz, de amor, que es lo que Dios nos da, van a poner en equilibrio todo nuestro entorno y todo nuestro interior, como vamos a seguir viendo. Entonces me invocaréis, mira, desde esos pensamientos de paz. Me vas a invocar y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me vas a hallar, porque me vas a buscar de todo vuestro corazón. Está diciendo que aquí pensamientos, y que los pensamientos que Dios va a poner son de paz. Y con esos pensamientos de paz vamos a poder entrar en esa armonía, podríamos decirle, con la presencia de Dios. Y que esta presencia de Dios va a poder escuchar lo que nuestro corazón está declarando. Bueno, entonces Dios está trayendo esa bendición a nuestra vida, que puede ser pensamientos que traen esa bendición, esa luz, esa claridad, para ver las cosas como realmente son, con la luz de la palabra de Dios, con la luz que trae la presencia de Dios para con nosotros. Si andamos en oscuridad y los espíritus demoníacos operan en nosotros, producen oscuridad y no tenemos claridad, producen confusión, producen irritabilidad, producen descontrol, producen ansiedad y hay un desequilibrio en nuestro entorno y en nuestro interior. Esos pensamientos son de mal y nos destruyen, nos hacen daño y nos alteran. Ahora nos dice muy claro Dios que cuando Él viene trae esa bendición a nuestro corazón. Dice en el libro de Isaías, en el capítulo 42, en el verso 5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos. Le está diciendo, el que está extendiendo todo el universo, esa expansión que dicen que hubo y que ahora es una demostración, el que hace todo eso, dice, es Dios. Es el Espíritu de Dios que está regulando toda la expansión de todas las cosas que hay en el universo. El que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Nos está diciendo cuál es nuestro llamado. Nuestro llamado es movernos en la presencia de Dios para traer luz a la gente. Y dice, yo te he llamado en justicia. Y te voy a sostener de la mano. ¿Pero para qué me ha llamado? Para ponerte como luz en las naciones, para que les muestres. En este tiempo de oscuridad, de tinieblas, donde el miedo está imperando, y cuando hay miedo hay tinieblas, hay oscuridad, y los principales gobernadores de las tinieblas están queriendo controlar a todo el mundo que nos rodea. Dice, yo te he llamado para que traigas luz, para que seas luz, para que traigas equilibrio. Y luego nos dice más adelante, para que abras los ojos de los que no ven lo que está ocurriendo, para que traigas esa verdad y esa veracidad, para que saques de esas prisiones de cárceles y de prisiones a los que se encuentran en esa oscuridad. Para eso nos ha llamado Dios, para que en su palabra y en su luz bendigamos a la gente. Entonces, nuestros pensamientos
que genera nuestro cerebro, pues es esa actividad eléctrica, es una energía que se está generando en nuestro cerebro. Si la queremos ver como algo, pues hay esa energía, como esas ondas que se van propagando, van a tener un efecto. Mira, cuando una onda viene y entra en sincronía con otra onda, y están en sincronía, se unen estas dos ondas y se hace muy grande. Se amplifica esa onda. Cuando tú estás en luz, cuando tú estás en paz, cuando tú estás en amor y otros se encuentran en lo mismo que tú, se unen esa misma onda, esa misma estado de ánimo, y entonces te sientes mucho mejor. Te sientes con más paz, con más alegría, con más fortaleza. Cuando llegas a un lugar donde se está adorando a Dios y está la presencia de Dios, siente tu corazón, siente todo tu ser, tu espíritu, esa presencia, esa paz, y sientes bendición. Se te salen las lágrimas, porque tus emociones lo están expresando, aunque no entiendes lo que está pasando, pero estás entrando en esa armonía espiritual que está produciendo en tu cerebro esas ondas y te están haciendo crecer. Entonces estás creyendo, pero cuando vienen dos ondas y están desfasadas, cuando chocan entre ellas, se anulan. En lugar de potenciarse, se anulan. Y es como cuando estás con una persona que está muy negativa, una persona que solamente habla lo malo, una persona que siempre está declarando todas las cosas espantosas y terribles, y se une con otra persona que está deprimida, desanimada, frustrada, o con otra persona que está muy enojada, muy violenta, todo eso. Al unirse, se viene todavía más abajo la persona. Y si se sentía mal, ahora se siente peor. Se siente más frustrada, más desanimada. Y si tú vas buena onda, pero no te das cuenta de lo que está pasando, pues lo que traías, como entran no en armonía, sino como una desincronización, toda la paz que traías o el equilibrio que traías, ya te lo quitaron, ya te lo apagaron. Por eso, no permitas que te roben tu paz, que te quiten esta presencia de Dios que genera amor en nosotros y que produce esa paz en nosotros, para que podamos ser bendición. Lo más importante es que no estés dividido tú entre lo que piensas y lo que traes en tu espíritu, sino que estés en armonía para que puedas tener esta paz de Dios. Tu corazón con tu cerebro, con tu espíritu, pueden entrar en esa armonía y puedas estar siendo bendecido. Y entonces vas a bendecir a tu familia. Pero cuando uno de la familia viene, ¡ay, cómo están! ¿Qué tal? Tú dices, híjole, no, trae algo que no está bien. Trae algo que no genera paz. Entonces es cuando tienes que decir, discúlpame tantito. Pues cargar baterías para saber que no es correcto lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, lo que está pensando esa persona y lo que tú estás pensando son opuestos. Y cuando son los opuestos los pensamientos, vas a traer destrucción. Mira cómo lo dice Jesucristo en Mateo, en el capítulo 12, en el verso 25. Dice, y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, todo reino, fíjate lo que está diciendo. Jesús conocía los pensamientos de la gente. No están hablando. No han declarado ninguna palabra. No pusieron ninguna cara. Estaban con las mismas caras. Pero Jesús podía conocer los pensamientos. Qué hermoso es lo que nos está diciendo. Tú puedes conocer, sin que hable la persona, sus pensamientos. Los pensamientos de la persona, si son pensamientos de paz, o son pensamientos de ira, o de división, o de coraje, sin que haga ninguna cara. Si no, pues lo está delatando sus caras.
Dice, y conociendo Jesús pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá de pie. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús? Que si tú tienes pensamientos negativos, que si tú tienes pensamientos de ira, que si tú tienes pensamientos de coraje, y en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, aunque el otro tenga pensamientos de paz y el otro tenga pensamientos de ira, de coraje, todo eso, no se va a poder mantener, porque se van a estar anulando, se van a estar apagando, no hay una unificación, no hay una unidad. Entonces Dios está siendo muy claro con esto. Si tu casa está dividida, no va a prevalecer. Si tu matrimonio está dividido, no va a prevalecer. Si tú con tu corazón estás dividido, no vas a poder prevalecer. Vas a decir una cosa con tu boca, pero vas a estar diciendo otra cosa con tus pensamientos, y lo que la gente percibe, aunque no lo entiende, son nuestros pensamientos, no las palabras. Tú le puedes hablar con palabras y decirle toda la gente, pero la gente percibe otra cosa, porque está discerniendo nuestros pensamientos. Y Jesús lo hacía. Ten cuidado con tus pensamientos. Ahora recuerda, tus pensamientos son producto de tus creencias. Tus creencias, como vimos el domingo pasado, se formaron desde antes de nacer hasta los primeros años de vida. Y lo que tú crees como muy sólido no es tuyo. Fue algo que te transmitieron el entorno donde viviste, ya sean padres, ya sean abuelos, el entorno donde viviste, o padre o madre. Eso te dieron estas creencias que ahora tú tienes, y son muy fuertes, y producen esas creencias los pensamientos, y esos pensamientos se unen con tus emociones y generan sentimientos, y te sientes de determinada forma, pues por los lentes que traes, que son tus creencias, y lo que necesitas cambiar son esas creencias. Entonces los pensamientos los transmitimos. Y entonces determinan ese pensamiento, va a ser como un campo energético que determina lo que va a pasar a tu alrededor. Por eso, y hemos platicado que la gente le habla a las plantas y le habla feo y les habla cosas feas, se marchitan las plantas por esas palabras que se les dice. Cuando le ponen una etiqueta, ni siquiera una palabra, una etiqueta al agua, se vio un japonés que cuando se cristalizaba, se congelaba el agua, la estructura que tenía, si tenía palabras de amor, de bendición, la cristalización era hermosa y armoniosa. Cuando eran de destrucción, de maldad, no había armonía, estaba desequilibrado esos cristales. Todo el entorno que nos rodea capta el sentir de pensamientos o capta las palabras que nosotros decimos. Ahora, en una empresa que hace microchips, ya como conductor, ya no están poniendo los micropedacitos de metales que son extremadamente conductores, ahora están poniendo microgotas de agua. La velocidad de conducción es menor. Pero estas gotas de agua están captando cosas que no solamente lo que dice la computadora, sino lo que está en el entorno. Y están impactados lo que está pasando con ese microchip. ¿Por qué? Porque es agua. Y el agua capta todo lo que está a su alrededor. Nosotros estamos formados principalmente por agua. Y captamos todo esto. Por eso, como dijo Einstein, el campo es el que gobierna a las partículas. La partícula, por muy pequeño o por millones y millones de partículas que forman las estrellas, son gobernadas por ese campo que las rodea. Entonces, como vimos la vez pasada, lo más importante es el campo y cómo nos movemos en ese campo. Y nuestros pensamientos generan cierto campo. Y nuestro espíritu interactúa produciendo pensamientos que vienen de parte de Dios con los pensamientos que tenemos en nuestro cerebro. Y si son en armonía,
van a interactuar y van a crecer y van a producir bendición. Pero si está en diferente armonía lo que nos está diciendo el Espíritu de Dios y nuestras creencias está generando pensamientos confusos, se van a anular y vamos a vivir pues descontrolados, sin rumbo, sin dirección, sin saber ni qué hacer. Tenemos que tener cuidado. Nuestros pensamientos determinan lo que va a suceder. Y eso es muy importante. Cuando Jesús está hablando, voy a leerles ahora Dios habla hoy, en la versión de Dios habla hoy, en Mateo 2, verso 8. Pero Jesús enseguida se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó: ¿por qué piensan ustedes así? Mira, nadie ha dicho ni una sola palabra. Pero Jesús podía ver sus pensamientos de ellos y se atreve a decirles: oye, ¿por qué estás pensando de esa manera? ¿Por qué? Porque los pensamientos generan un ambiente en nuestro entorno. Tengamos cuidado con lo que recibimos de parte de Dios, que vienen a través de pensamientos, con lo que genera nuestro cerebro, con ondas que generan pensamientos para que estén en armonía y podamos ser una bendición. Ahora quiero pasar un poquito, dejando este concepto aquí, un poquito con la realidad de lo que está pasando en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, nos han enseñado, y yo lo enseñé en la Facultad de Medicina durante años, porque así lo leía y así venían los artículos y así venían los libros de texto, que nosotros no escogemos la vida que queremos tener, que nosotros, las funciones que tiene nuestro cuerpo, están determinadas por los genes que nosotros tenemos. El color de nuestros ojos, el color de nuestro cabello, todo está determinado, el color de nuestra piel, las características de nuestros diferentes órganos, que ahí viene ya codificado lo que nosotros heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de los bisabuelos. Ahí viene toda la información en nuestros genes. Entonces, pues no tenemos ninguna libertad. Nuestro cuerpo no tiene ninguna libertad. Somos producto de nuestros genes, y así lo enseña la ciencia. Entonces, nuestro cuerpo está formado por 50 billones de células. Todas ellas son... Y entonces, nuestro cuerpo, somos una comunidad celular estructurada por 50 billones de células. Entonces trabajamos como una comunidad. Y esa comunidad de células, pues, tuvieron la capacidad de formar diferentes tejidos. Unas formaron riñón, otras formaron corazón, otras pulmones, otras músculos, y así formaron todo nuestro cuerpo. Pero tienen toda la información codificada para poder formar esos tejidos. Formaron todo nuestro sistema nervioso. Muy interesante. Pues cuando todas esas células, esos 50 billones de células, están en armonía, somos gente sana. No tenemos enfermedades. Y empezamos a vivir como una comunidad equilibrada y sana. Y no hay enfermedades. Nuestro sistema inmune está en equilibrio con nosotros y está regulando y está trabajando. Pero cuando esa comunidad no trabaja, de esos 50 billones de células, no trabaja en armonía, se produce un desequilibrio. Y al producirse ese desequilibrio, pues empieza nuestro sistema inmune a autoprotegerse de una manera extraordinaria. Y entonces hay diferentes, según donde esté interactuando el sistema, hace que un grupo de células empiece a trabajar más y empieza a desequilibrarse y empiezan a producir un cambio de acidez. Y al que producir un cambio de acidez en su entorno, se produce un cambio del pH de nuestras células, y las bacterias que están siempre a nuestro alrededor empiezan a aumentar y a reproducirse entre ellas
y nos empezamos a enfermar. Con fiebre, con desequilibrio, y vienen las enfermedades. Bueno, ¿cómo trabaja una célula? ¿Por qué pasa todo esto? Si somos 50 billones de células, me voy a ir a una célula. ¿Cómo trabaja una célula? Bueno, la célula está conformada por una membrana exterior y muchos organelos le vamos a llamar, y en el centro está un núcleo, y dentro del núcleo están los cromosomas, y los cromosomas están formados por genes. Entonces, esa es una célula. Bueno, sabemos que nosotros estamos en nuestras células integrados por 150,000 proteínas diferentes. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son como los bloquecitos, si fueran, vamos a hacer una casa, los ladrillos de una casa, y que los ensamblamos en esos ladrillos, y con esos ladrillos construimos un edificio, una casa, lo que sea. Entonces las proteínas es con lo que nosotros construimos todas las células y cómo van formándose diferentes formas de células y diferentes tejidos con los cuales estamos constituidos. Entonces, si son 150,000 proteínas diferentes, uno pensaría, pues debe de haber 150,000 genes que van a dar forma a esas 150,000 proteínas. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de los genes están constituidos por una secuencia que se le llama DNA, ácido desoxirribonucleico, o ácido desoxirribonucleico, ADN. Y en el citoplasma está una proteína que se llama RNA o ácido ribonucleico, ARN. Este ácido ribonucleico es el que se va hacia el núcleo y copia la información que tiene el DNA. Y al copiar la información que tiene el DNA, lo lleva otra vez al citoplasma, donde se encuentra toda la célula, y ahí forma una proteína específica. Entonces está tomando los planos, son el DNA o ADN. Ahí están los planos de todo lo que pasa en nuestro cuerpo. Entonces uno dice, si hay 150,000 proteínas diferentes, debe de haber 150,000 genes. Y empezaron a trabajar con eso. Y cuando se dijeron, tenemos que leer el genoma humano, invirtieron muchos millones y leen el genoma humano y descubrimiento. No hay 150,000 genes. Hay solamente 29,700 a 32,000, todavía no se ponen de acuerdo, genes. Entonces no hay tantos genes para formar tantas proteínas. Y se dieron cuenta que tenemos la misma cantidad de genes que un gusanito. Los mismos. Y que la mosca de la fruta, que tiene 13,400 genes, tenemos más genes parecidos a la mosca de la fruta que a los changos. Tú dices, ¿cómo es eso? ¿Cómo puede ser? ¿Y por qué yo soy un ser humano y el otro porque es un gusano? Si tienen la misma cantidad de genes para producir las proteínas. Porque no son los planos los que determinan lo que se va a formar. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, tú decías antes, porque así fuimos enseñados, que de acuerdo a tu genética, pues si tu abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, tu papá eran diabéticos, tú vas a ser diabético. Si tu abuelo y así tenía Alzheimer, tú vas a tener Alzheimer. Que si ellos eran hipertensos, tú vas a ser hipertenso. No, ya se etiquetó todo eso. Si ellos murieron de cáncer, pues cuídate porque tú vas a morir de cáncer. Entonces éramos
víctimas de nuestra genética. Y decimos, ¿cómo puede ser otro? Entonces decimos, bueno, entonces lo más importante de una célula es el núcleo, porque ahí se encuentran todos los genes, o sea, nuestros cromosomas. Y decimos, bueno, y así se ha considerado, es el cerebro de la célula. Pero mira, si tú agarras un cerebro de un animal y se lo quitas, ahí el animalito se muere. Entonces, tú dices, si tú agarras el núcleo, que se dice que es el cerebro de la célula, y se lo quitas y lo echas a la basura, ahí la célula sigue trabajando y sigue viviendo. Y sigue viviendo perfectamente bien. No tiene ni siquiera problema alguno. Entonces, ¿cómo? ¿Puede vivir? Sí. Vive durante 2 a 3 meses sin el núcleo. Y después se muere. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué se muere? Bueno, porque la célula en su citoplasma y todos sus organelos iban a copiar los planos del ADN y formaban las proteínas que ellas necesitaban para seguir viviendo. Y como todas las proteínas que ya se gastaron para su trabajo tienen que ser reemplazadas, y como no hay núcleo para volverlas a formar, pues ya no se siguen reproduciendo y se mueren. Entonces lo importante no son los planos, no. Mira, es como decir, tú agarras unos planos del arquitecto que formó esos planos y los pones sobre un terreno y se va a construir un edificio. No, no pasa eso, estarías loco si piensas eso. Tienen que venir el maestro de obras con su grupo de albañiles para empezar a construir todas esas proteínas, todos esos ladrillitos y hacer lo que tú consideras como edificio. Lo mismo hacen. Entonces el ADN no tiene el control de nosotros. No. Lo tiene nuestra célula. El interior, todos los organelos. Y estos organelos toman lo que consideran que necesitan para formar las proteínas que necesitan. ¡Ay, caramba! Entonces todo ha cambiado. Entonces el núcleo, pues viéndolo así, es como si fuera una gónada, ¿no? Nada más sirve para reproducirse, para que no se mueran y sigan reproduciéndose los organelos y todos los tejidos y siga con vida la célula. Ahí cambió por completo. Entonces, no son los genes los que crearon ese edificio, sino las proteínas y toda la estructura que hay en la célula, las que tomaron lo que consideraron de plano de su alrededor. ¿Y quién le dijo a la célula que tomara eso? Su entorno. ¡Ay, caramba! Mira, para que me entiendas. Ahora que he venido aprendiendo sobre las células madre, estas células madre tú la tomas de la grasa de la persona. Y de la grasa de la persona, ahí hay células que se le llaman madre, pero son células que se llaman mesenquimales. Estas células, si tú la pones en una cajita con un medio ambiente específico, estas células que no tienen una definición se transforman, de acuerdo al medio, en neuronas. Si tú le cambias el medio, ahora es corazón. Si tú le cambias el medio, ahora es pulmón. Si tú le cambias el medio, ahora es hígado. Entonces lo que determina qué va a ser no es su genética, es el medio que le rodea. Y por eso cuando se ponen las células, estas células mesenquimales en tu sistema nervioso, yo le digo a la gente, no tengas miedo, se van a ir a donde se necesita y en eso se van a transformar. Si necesitabas que se formara pulmón, ahí se van a ir, se va a formar pulmón. Si necesitabas que se formara hígado, se van a ir ahí porque está enfermo y se va a formar hígado. Entonces, lo que determina qué tipo de célula tú vas a tener es tu entorno, no tu genética. ¿Y quién determina el entorno? Tú. Ahí entonces estamos con problemas. Entonces las células están determinadas a hacer y a comportarse de acuerdo a su entorno
del medio ambiente que le rodea y del medio interno que le rodea. Dos ambientes. Ya vimos que el medio ambiente que le rodea es lo que producen estas ondas, que se producen estos pensamientos que se producen, y este ambiente espiritual hace que estos pensamientos sean determinados y que sean muy importantes para producir el bien, el equilibrio o el desequilibrio interno de las células. Ahora, para que me entiendas un poquito más. De pronto tú cierras los ojos y los abres y ves a la persona más de la que tú estás enamorado o enamorada. ¡Wow! Al ver a la persona de la que tú estás enamorado, tu cerebro empieza a producir sustancias muy importantes, como es la dopamina, la oxitocina, estas hormonas que son como del placer, del bienestar, y empiezan a liberarse de tu cerebro neuromoduladores, se empiezan a liberarse hormonas, y todas estas hormonas salen como una lluvia de un torrente a tu torrente sanguíneo, y empiezan a poner en armonía a todas tus células, y empiezan ellas a crecer todas tus células, y a sentirse muy bien todas tus células. Y se empieza a producir un ambiente correcto, y se libera hormona del crecimiento, empieza a producirse todo un ambiente adecuado para que todo crezca y se desarrolle. Es como cuando tú vas a un lugar, un lugar que venden pinturas, y tú dices, fíjese que quiero un tono medio azulado, mire, este azul. Entonces sacan un aparatito, miden el color azul, y luego se van a una máquina que tiene varios dispensadores de colores básicos, y programan, y sale un chorrito de rojo, un chorrito de verde, un chorrito de amarillo, un chorrito de negro, y así van saliendo varios chorritos, y luego los mezclan y hacen el tono que tú querías para pintar tu cuarto. Te queda muy bonito tu cuarto. Lo mismo hace tu cerebro. Empieza a liberar con chorritos de diferentes neurotransmisores, de diferentes neuromoduladores, de diferentes hormonas, y crean el ambiente donde se va a la circulación y a la sangre para que tu entorno celular empiece a tomar de ahí y se comporten tus células y digan, estamos para reproducirnos, para estar bien, hay un equilibrio, y todos lo saben, y empieza a entrar en armonía y está sano. ¿Por qué? Porque pues tú estás determinando tu medio ambiente. Entonces no eres víctima de tus genes. No, es que yo por mis genes tengo esta identidad. Es la identidad que tú has querido tomar de tu entorno y de tus pensamientos. Es que es que yo soy malo porque... No. Tú has creado eso por tus creencias, y tus creencias han generado pensamientos, tus pensamientos han generado emociones, tus emociones han liberado sustancias, y esas sustancias junto con las de tus pensamientos se han ido a tu torrente y han producido la persona que tú eres. ¡Uy, qué fuerte! Entonces no eres víctima, no eres nada. Tú estás creando el cuerpo y las condiciones que quieres que tenga tu cuerpo, no tu genética. Entonces cada célula está rodeada por un campo energético, y vamos a llamarle así, de pensamientos, y un campo interno de sustancias, y estos dos interactúan para producir el tipo de organismo que tú quieres tener. Entonces, el 5% se considera ahora de enfermedades que tenemos son producto de nuestros genes. El 95%
es creado por tu ambiente interno de tus creencias y por el ambiente espiritual. ¡Ay! Entonces, lo que necesitamos arreglar es nuestras creencias para poder tomar lo de que el Espíritu de Dios nos está diciendo y no lo que los otros espíritus nos están hablando. Si tú tienes una mala percepción acerca de las enfermedades, de lo que ves, de lo que sientes, de lo que pasa a tu alrededor, y eso lo crees, tu organismo se va a adecuar a lo que tú crees. Y como ahorita hay un ambiente de miedo, de pánico, de ansiedad y angustia, no, hombre, va a ser un caldo de cultivo terrible. No es que lo que estás viviendo sea falso. Lo que determina lo que está a tu alrededor son tus creencias. Pero tus células no lo saben. Tus células no captan eso. Tus células captan las sustancias que tú liberas y los pensamientos que tú generas. Eso sí lo captan tus células. Entonces, tú tienes control de tu genética. Tus genes no te controlan. Eres tú el que tomas de esos genes, de esos planos, lo que tú crees que va a pasar en tu cuerpo y en tu persona. Es como si tú agarraras un grupo de células que están todas mal, que están todas desequilibradas y las pones en una cajita de cultivo y dices, pues las voy a arreglar, les voy a meter drogas, les voy a meter esto, les voy a meter lo otro. No, hombre, las vas a matar. No, dales buenos alimentos. Dales un ambiente adecuado. Dales un ambiente equilibrado. Ellas solitas se van a sentir muy bien y van a empezar a trabajar en armonía, en colaboración, y van a estar produciendo bien. No tuviste que hacerle nada. Mira, agarra otro grupo de células y empieza a desequilibrarlas y empieza a generar esta serie de pensamientos y luego entre ellas y se van a morir ahí en la cajita de cultivo. Entonces necesitamos nosotros tener correcto lo que vemos. Mira, las cosas no son lo que son, sino las cosas son lo que tú percibes de ellas. Y eso nos definen. Por lo tanto, lo que tú piensas es lo que va a determinar cómo va a trabajar tu cuerpo. Si tú crees que te va a dar cáncer, si tú crees que te vas a enfermar, pues te va a dar cáncer y te vas a enfermar. Pero si tú crees lo que dice la palabra de Dios, y si tú crees, aunque se siente mal tu cuerpo, tú crees que Dios es poderoso, tus células se van a empezar a organizar y ningún virus, ninguna bacteria va a tener poder sobre ti. Lo que necesitas es crear una coherencia entre lo que tú piensas y lo que tú crees, para que entre en armonía y establezcas una realidad sostenida en la verdad que viene en la palabra de Dios. Bueno. Entonces, como había dicho, si tú ves a una persona que amas y estás enamorado, pues empiezas a liberar tu dopamina, tu oxitocina, tu vasopresina, que son hormonas que hacen que haya unidad, que haya aceptación, que quieras estar con esa persona, y empieza la hormona del crecimiento a liberarse y se empiezan a reproducir todo esto, y todas estas sustancias hacen que tus células se vean hermosas y crezcan de lo mejor. Pero si tú ves a alguien que es para ti desagradable, horrible, que para ti es una persona nociva, vas a liberar sustancias como el cortisol, la adrenalina, y vas a hacer que todo tu sistema inmunológico se active y va a empezar a entrar en un desequilibrio tu cuerpo bajo mucho estrés, bajo mucha ansiedad, y todo tu cuerpo va a empezar a entrar como para defenderse, como para que no le hagan daño, y ese medio te va a empezar a destruir. Y de cualquier cosa
te vas a enfermar. ¿Cómo le hacemos para cambiar? Si nosotros tenemos en nuestro cerebro el área prefrontal, que es donde tenemos la conciencia, y solamente pues manejamos 40,000 impulsos nerviosos. Y por otra parte tenemos el inconsciente, que maneja 40 millones de impulsos por segundo. ¿Cómo con 40,000 queremos cambiar los 40 millones de impulsos? Es imposible. ¿Cómo podemos hacer el cambio? ¿Cómo puedo cambiar esas creencias? Bueno, ahora voy a pasar a otra parte de nosotros, que nos va a ayudar para que ocurra este cambio en nuestras creencias. Y voy a tocar el corazón, este corazón, tu corazón que late. Entonces ya vimos que los genes no son los que determinan. Es nuestro inconsciente. Porque en nuestro inconsciente están ahí guardadas las creencias. Y es lo que determina lo que nosotros somos. Bueno, hay gente que nos ha dicho, yo no sé si recuerdas, decide con tu corazón. Escucha tu corazón. Entonces hay algo que nos está diciendo como que piensa con el corazón antes de decidir. Pues que el corazón no es una bomba. Y así lo enseñé yo como fisiólogo. Es una bomba que está trabajando y está bombeando la sangre y la manda a todo el cuerpo. Pero, ¿qué pasa con decidir con el corazón? Pues para decidir con el corazón, ¿no será que tengo que pensar con el corazón? Entonces me está diciendo, sé intuitivo. Aprende a moverte en otra dimensión que no lo hacías, pero desde tu corazón. Bueno, desde el año 91, en la Universidad de Cambridge empezaron a hacer una serie de estudios del corazón. Y empezaron a considerar el corazón no solamente como una bomba que está trabajando y que está bombeando, sino que hicieron un experimento con varias personas. Y entonces estaban registrando su actividad eléctrica, lo que se producía en su cerebro, su electroencefalograma, pero también empezaron a registrar su actividad cardíaca, sus pulsos. Nosotros normalmente, nuestro corazón late 70, 75, 80 veces por minuto. Pero quiero que entiendas, esos 74 veces por minuto no siempre son las mismas, a veces 76, 78, pero no me refiero a eso. La separación entre la frecuencia entre uno y el otro no siempre es la misma. Hay una, aunque son siempre, vamos a poner, fueran siempre 74 contracciones por minuto, pero a veces están más juntos, a veces están más separados, a veces más juntos, a veces menos juntos. Y todo esto es un lenguaje. La separación que hay entre la frecuencia cardíaca, se dieron cuenta, este grupo de investigadores de Cambridge, que era como un lenguaje. Y empezaron a ver la frecuencia y vieron que cuando había cierta armonía con el medio ambiente, esa frecuencia tenía ciertos patrones y le llamaron positiva. Y cuando había una frecuencia diferente, vieron que cuando había estrés o ansiedad o angustia, le llamaron una patrón de frecuencia pues no buena, que no estaba en armonía. Entonces le dijeron, eso es una frecuencia desfavorable. Y así lo catalogaron como una frecuencia favorable y como una frecuencia desfavorable en nuestros latidos cardíacos. Y entonces empezaron a ver esa reacción que tenía. Y empezaron a ponerle fotografías. Y la persona le ponía al chip para que avanzara la computadora con la fotografía que seguía. Y se dieron cuenta que antes de que viniera la siguiente fotografía, el corazón ya sabía si la fotografía que iba a venir
iba a ser positiva o iba a ser negativa. El corazón, antes de que se enterara la cabecita. Y siempre como 120 y tantas personas hicieron este trabajo de investigación, 121, 122, siempre resultó los mismos resultados. La gente era intuitiva, pero entonces lo que está pasando es lo que está ocurriendo en nuestro corazón. Entonces nuestro corazón no solamente es una bomba que bombea, sino que también siente. Pero mira lo que dice Isaías en el capítulo 10, en el verso 7. Aunque él no lo pensara así, ni su corazón lo imaginara de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones y no pocas. Entonces está diciendo que con el corazón podemos imaginar, que podemos percibir antes de que las cosas se presenten. Y mira lo que nos dice Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 6, en el verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cómo? Me está diciendo la palabra que el designio de los pensamientos del corazón. Entonces Dios no está juzgando tanto las acciones. Dios está juzgando y está viendo el cómo tomaban decisiones de acuerdo a lo que había en su corazón, los pensamientos de su corazón. Entonces con el corazón podemos pensar. Es lo que nos está diciendo. Mira, hicieron otro experimento para escoger a esta gente. Si tú te pones las manos en tus rodillas, cierras los ojos y te pones en paz y puedes escuchar los latidos de tu corazón sin tocarte, sin nada, es que eres una persona que eres sensible. Y si eres sensible al escuchar el corazón, es que tú tienes una interocepción. Tú captas lo que está pasando en tu cuerpo. Y así escogieron a estas personas. Y como podían captar lo que pasaba en su corazón, en su cuerpo, las decisiones que tomaban eran de acuerdo a su corazón, no a su cabeza. Por eso la gente nos dice, escucha tu corazón. O te dice tu esposa o te dice otra persona, híjole, tengo una corazonada sobre esto. Éntrale. O no te vayas por ahí. Estás escuchando tu corazón. ¿Qué tan importante es? Mira, para que veas la importancia. En Alemania, que siempre tienen ellos todos sus estudios porque tienen médicos para las familias, médicos familiares, y el médico va a ver a la familia y la checa. Vieron que en el 2003 la cantidad de infartos era una determinada. Poca. 2004 lo mismo, 2005 lo mismo. Pero en 2006 pasó algo raro. De repente se dispararon la cantidad de infartos. Es que era el mundial que se jugaba en Alemania. Y los alemanes, que eran terribles, empezaron a jugar muy bien. Y entonces la gente, cuando están los 90 minutos ahí metidos y están guardando el estrés y de repente mete el gol el alemán, todos ¡gol! Y caen con su infarto. Entonces lo que está sintiendo tu corazón está determinando la salud que tú vas a tener. Y cuando tú estás bajo mucho estrés, bajo mucha ansiedad, eso te puede incluso matar.
A eso lo vimos con los alemanes. Bueno, hay un centro de investigación que se llama HeartMath, Matemáticas del Corazón. Y ellos empezaron a investigar desde los 90s qué es lo que estaba pasando con estos latidos, con estas frecuencias cardíacas, y cómo estas frecuencias cardíacas afectan la actividad del cerebro. Y si estos pensamientos, que le vamos a llamar así, que están ocurriendo en el corazón, afectan los pensamientos del cerebro. Y empezaron a investigar estos patrones que se presentaban en el corazón. Y lo vieron cuando eran las emociones negativas o cuando estaban bajo mucho estrés, cuál era el ritmo que marcaba el corazón y qué patrones decía el corazón, y si estaban desordenados estos patrones. Entonces empezaba a mandar una información a su cerebro, y su cerebro bañaba todas las células como para mantenerse en estado de alerta y todo eso, y había no un equilibrio, sino un desequilibrio en todas las funciones que se tenían. El doctor Armour, que es el que empezó a desarrollar este trabajo, se dio cuenta que el 65% del tejido del corazón son neuronas. A mí me rompió todos mis esquemas. Y que esas neuronas tienen la capacidad de producir dopamina en mayor cantidad que el cerebro. Que pueden producir también serotonina. Que pueden producir y producen un péptido auricular, natriurético se le llama. Que también este péptido regula el volumen del corazón y le dice al riñón cuánto volumen produzca, todo eso para que esté manteniendo en un equilibrio todo el organismo. También produce oxitocina, también está produciendo prolactina. Está produciendo, pero en mucho mayor cantidad, todos estos neurotransmisores. Y todos estos neurotransmisores y todas estas neuronas, que le voy a llamar, células nerviosas que están en el corazón, están generando pensamientos y lo expresan a través de un ritmo determinado de nuestro corazón, y esto es lo que hace que se produzca un estado de ánimo. Y este grupo de investigadores ya desarrollaron una serie de estudios, se dieron cuenta que este ritmo del corazón está en perfecta relación con estados emocionales, con el miedo, y sacaron este ritmo del miedo en el corazón con la tristeza, con la ira, con la gratitud, con el amor. Y entonces, dependiendo del patrón que se tenía en el corazón, eran las sustancias que también liberaba el corazón y mandaba ese patrón hacia el cerebro, y entonces entraban en armonía el cerebro con el corazón y se bañaba el cuerpo con estas sustancias. Mira cómo dice Isaías 66:14. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Cuando tú veas, y cuando tú veas las cosas desde la perspectiva de Dios, desde lo que Dios quiere mostrarte a tu vida, tu corazón se va a alegrar. Tu ritmo en estos patrones de latidos cardíacos se van a equilibrar. Y todo tu cuerpo va a ser bañado con las sustancias adecuadas y con el lenguaje que está mandando el corazón, porque el corazón genera un campo electromagnético. Así como genera un campo eléctrico, que lo vemos a través del electrocardiograma, se genera un campo magnético también, mucho más poderoso que el del cerebro. Y ese es el centro que está mandando las cosas para tener un equilibrio o un desequilibrio. Entonces los cambios reales se hacen desde el corazón, no desde la cabeza. Las transformaciones comienzan en el corazón, ese proceso. Pero recuerda, a veces queremos nosotros que entender nuestro corazón, aprender. Y ya que aprendimos a estar en esa zona de paz, de amor, de armonía,
Tú quieres que ocurran los cambios inmediatamente. No, se tardan aproximadamente 3 días. No te desanimes. Síguelo intentando. Y síguelo al segundo día. Y síguelo al tercer día, pero desde tu corazón. Y si te pones la mano en tu corazón va a ser más fácil para poder lograr estos cambios. Dice Isaías en el capítulo 6, en el verso 9, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendéis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Mira lo que está diciendo Dios, porque hay rebelión en el corazón del pueblo. Y está diciendo, pues el pueblo dice, para que no vean con sus ojos. Entonces, ¿qué van a ver? Lo que no es verdad, mentiras. Y van a creer eso. Ni oigan con sus oídos, sino con lo que está desequilibrado en sus creencias. Ni con su corazón entiendan, porque ya está desequilibrado el corazón. Y entonces no haya una conversión. Pero cuando viene la palabra de Dios y tú la crees con todo tu corazón y tú dices, bueno, es que no voy a juzgar a mis padres, porque pues ellos te enseñaron eso y te declararon eso porque eso lo creían, porque eso lo recibieron a través de sus padres también y era su verdad, o a través de su entorno, o a través de la gente con la que vivieron y fue su verdad. Cuando tú puedes comprender eso con tu corazón, tú los perdonas y los amas y dices, pues están igual que yo, y los empiezas a ver como realmente son y los empiezas a aceptar como son. Y cuando empieza a ver esa armonía, estás viendo como realmente sin juicio, sin culpar, sin señalar, porque está el amor en tu corazón. Y estás perdonando y estás liberando. Entonces tus ojos están viendo, tus oídos están escuchando, no lo que tus creencias te dicen, sino la realidad de las cosas, porque lo estás haciendo con el corazón. Y empiezas a entrar en armonía. Y luego dice, ahora estás entendiendo, pero no con tu cabeza, sino con tu corazón. Tiene muchas neuronas para entender. Y empieza a ver la conversión, el cambio. Y cuando hay ese cambio, viene la sanidad a todo nuestro cuerpo. Ya no vivimos con tanta crisis y con tanta angustia. Por eso necesitamos ese cambio. Y ese cambio lo empezamos a generar a través de nuestro corazón. Por eso Dios nos dice en Ezequiel 11:19, y te daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro y lo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Es Dios el que nos ha dado un corazón nuevo y un espíritu nuevo, para que nosotros pensemos, creamos y empecemos el cambio desde nuestro corazón, y lo que el Espíritu de Dios le está diciendo ahora a nuestro cerebro entre en armonía con nuestro corazón y traiga la transformación a nuestra vida. Entonces empieza con creerle a Dios. Es la apertura, y cuando empezamos a creerle empieza el cambio. Y dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree. Y no te digo que creas con tu cabeza, sino con tu corazón.
y que le empieces a creer con tu corazón a Dios para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ya lo que vas a hablar, que está en armonía con tu corazón y con tus pensamientos, va a establecer la salvación, la sanidad, el equilibrio en tu vida y en tu entorno. Por eso nos dice Zacarías, muy claro en el capítulo 7, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. No pienses mal en tu corazón contra nadie, porque creas un ambiente y no solamente afectas al que está a tu alrededor, sino a ti. Te haces daño tú. Por eso necesitamos esa sincronía, ese equilibrio para bendecirnos unos a otros. Entonces, desde el corazón, con tu cerebro, vas a generar el ambiente para que tus células tomen lo que tú necesitas y seas sano, seas libre y tu vida sea una bendición. Yo quisiera orar contigo. Espero que hayas entendido todo nuestro entorno y todo el mundo espiritual y tus pensamientos, todo lo que pasa en el corazón, que es como si fuera un centro donde tiene pensamientos, donde tiene imaginación, donde puede percibir antes que tu cerebro las cosas, cómo entrar en armonía con los pensamientos y la imaginación y lo que cree mi corazón para que se sincronice con mi inconsciente y cambien mis creencias y vea la vida diferente, sin juicio, sin culpa, sin condenación, para amar a mi persona y a mi familia. Vamos a orar. Padre, gracias, porque cada día abres más nuestro corazón y nuestros ojos para poder recibir y ser transformados por tu palabra, por tu bendición. Y esto que nos ha dicho tu palabra desde hace años, ahora la ciencia y los investigadores lo empiezan a descubrir. Cuando tú nos dices que tengamos cuidado con nuestro corazón, porque Él nos habla, porque Él nos dirige, y tú hablas a nuestro corazón. Tu espíritu habla a nuestro espíritu y recibe nuestro corazón. Y cuando estamos en armonía, tenemos esa paz tuya, ese amor tuyo, esa bendición tuya, esta salvación tuya para sanidad. Te doy gracias, Padre. Te pido que abras los ojos y los oídos y que este corazón nuevo que nos has dado y este espíritu nuevo que nos has dado sea para bendición y para edificación y la transformación de esta nueva vida que nos estás dando, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me dio tanto gusto estar con ustedes. Espero que esta enseñanza, esta predicación, edifique tu corazón, te ames, te aceptes, te cuides, te des cariño, porque en la medida que lo haces para contigo, lo vas a hacer para con todos. Porque vas a poder aceptar el amor de Dios, la bendición de Dios y la bendición de todos los que te amamos. Les mando un abrazo y les mando mi cariño, mi afecto y mi amor. Que el Señor los siga bendiciendo. Hasta el próximo domingo.